Los resultados de las elecciones europeas realizadas entre el 6 y el 9 de junio muestran un importante avance de la extrema derecha en los países de mayor peso de los 27 que integran el bloque. En Alemania y Francia el golpe fue grande para las coaliciones que están hoy en el poder. De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron anunció la disolución de la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas. Fueron cerca de 373 millones de votantes desde Chipre hasta Portugal quienes estaban llamados a votar para conformar el Parlamento Europeo. Lo integrarán 720 eurodiputados que permanecerán en sus cargos los próximos 5 años. Para analizar la importancia de estos comicios y sus resultados, ya estamos en contacto con el analista internacional Leo Harari. Buenos días, Leo, y gracias por atendernos una vez más. Buenos días, bienvenido para Europa. Tremendo viajar para este continente por estas horas. Acá decíamos, Leo, que entendemos que lo más importante es empezar por explicarle a la audiencia y bueno, y también al equipo cuáles son la importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estas elecciones para la Unión Europea, que a veces nos queda un poco lejos o bueno, nos cuesta entender? Incluso me imagino que a algunos de los ciudadanos, por lo que entiendo, que viven allí, les cuesta entender en realidad qué legislaciones y qué cuestiones están en juego. Bueno, la verdad que hay muchas cosas en juego, algunas que son como muy pequeñas, pero que tienen impacto en la vida de toda la gente. Por ejemplo, la resolución que elimina el roaming en los teléfonos de todos los países de la Unión Europea. Es decir, que estás pagando la misma tarifa por llamar a un vecino o a alguien a 2.000 kilómetros de distancia. Eliminaron las fronteras, por lo menos para las tarifas de teléfono, haciéndolo todo local. Esos son tipos de decisiones que se pueden tomar en el Parlamento. Otras que son mucho más profundas, que tienen que ver con el impacto de las nuevas tecnologías o simplemente con derechos cívicos. El sistema es complejo porque hay toda una serie de mecanismos de contrabalanceo. El Parlamento Europeo no toma iniciativas legislativas, decide sobre las que les presenta el Consejo. Además, los representantes que están allí debieran, aunque pueden permanecer independientes, pero deben integrar parte de una coalición que hasta ahora ha logrado mantener cierta estabilidad en el proyecto de la Unión Europea, a pesar de los cambios en los gobiernos. Los gobiernos directamente están representados en el Consejo. Ahí se reúnen los ministros de la misma disciplina de los 27 países o los jefes de Estado y ejercen, digamos, su representatividad política de los gobiernos. En cambio, el Parlamento, una vez que están votados por 5 años. Y tiene una permanencia, o sea que hay un desfase en las diferentes representatividad política, lo que parece muy engorroso, y no hay que olvidarse también que hay una cantidad de idiomas que se hablan, es bastante impresionante como estructura, pero es una estructura que garantiza cierta estabilidad política. Sí, pienso, por ejemplo, Leo, concretamente ahora decías, bueno, de las cosas más cotidianas, como esto de las tarifas telefónicas, pero entiendo que también está en juego todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Bueno, está el famoso proyecto verde, el plan verde, que ahora va a sufrir un poco porque los ecologistas han perdido en casi todos los frentes, perdieron 20 representantes en el Parlamento en este proceso electoral, que terminó ayer, pero que es una decisión que ya estaba tomada y que no es solo eso, y todas las leyes que tienen que ver con las relaciones con el mundo. Está el tema de la inmigración, que es un tema principal, de la cooperación con Ucrania, que también es un tema que tiene mucho peso, y la fórmula entre lo que es la soberanía nacional y esa soberanía delegada a la Unión, que hace que se representen todos los intereses de la Unión hacia adentro y hacia afuera, es un ejercicio de permanente discusión. Y ahora va a profundizarse un poco la
la discusión porque hay una cierta polarización, no tan dramática como la que se esperaba, pero un aumento de la extrema derecha, en cierto sentido una legitimación de partidos de derecha extrema que antes estaban bastante aislados y que ahora configuran una fuerza más grande. Bueno, justamente, Leo, los resultados en términos globales marcan un avance de la ultraderecha, aunque no consigue de todos modos ganarle a la unión de los partidos tradicionales. Según tu análisis, ¿a qué crees que se debe este avance de la ultraderecha en Europa? Y se debe al avance de una crisis global que pasa en el mundo, que es una crisis que va desde la globalización económica a la crisis climática. Los recursos que la Unión Europea ha usado en grandes cantidades y con mucha perseverancia para tener políticas sociales de primer orden, se han ido desviando en los últimos años para mantener el déficit fiscal en orden, para hacer frente al famoso COVID-19, ahora para usar dinero para la militarización frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo eso está haciendo pagar un precio a los pueblos de Europa, que ven su capacidad su nivel de vida o paralizarse o retroceder. Y esto, como siempre hay que encontrar un culpable, y siempre el culpable es otro, históricamente, el malo de la película parece ser el migrante, cosa que solo lo pueden pensar los que no tienen más mínima idea de lo que es la historia de Europa, que se ha hecho con el sudor y a veces la sangre y las lágrimas de inmigrantes. Uh-huh. Leo, Francia, bueno, fue uno de los países que más sonó en la jornada de ayer por el impacto inmediato que tuvieron las primeras proyecciones de los resultados. El presidente, Emmanuel Macron, anunció por un lado la disolución de la Asamblea Nacional y por otro lado anunció el adelanto de las elecciones ante el avance de la extrema derecha, ¿no? ¿Por qué concretamente en Francia ha crecido así por un lado? Y por otro lado, ¿es una buena estrategia esta que plantea el presidente Macron? Es una pregunta, mira acá, esto es desde ayer una gran terremoto político. Bueno, empiezo contestándote la segunda, si es o no una buena idea. Yo pienso, como la mayoría de los que estamos siguiendo las noticias, de que es una jugada peligrosa, porque si no logra... Bueno, para empezar, la Constitución dice que entre 20 y 30 días después de la declaratoria de la disolución hay que hacer una primera pasada electoral, porque es en dos tiempos, ¿no? Hay balotaje en la segunda vuelta. La primera vuelta tiene que ser pronto, y ese pronto casi que coincide con el comienzo de las Olimpiadas, o sea, conmueve mucho la sociedad y ahora se le mezcla esto. Pero es peligroso como movida, porque si gana la derecha extrema, va a haber un primer ministro de extrema derecha en Francia, joven de 27 años, creo que incluso está bajo de la edad, por ejemplo, para ser presidente no podría ser presidente, demasiado joven, pero significa un cogobierno, el presidente por un lado, Macron, y Bardella, primer ministro, con una línea totalmente diferente y con un parlamento, porque el primer ministro refleja la relación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional. Bardella, entonces, perdóname, justamente, Leo, para ubicar un poco, que es quien está con el partido de Marine Le Pen, ¿no? Justamente en la extrema derecha, sí, claro, y que fue el primero que le planteó ayer a Macron que tomara esta decisión, ¿no?, de disolver la Asamblea. Es un muchacho joven, bien peinado y bien vestido, recién afeitado, que habla bien y que ha logrado bastante simpatía dentro de la gente joven. Hubo un aumento en la participación electoral aquí y todavía no está discriminado, sino es por la presencia de los jóvenes, que Bardella, bueno, les habla
de generación a generación, eso cuenta. Pero desde el punto de vista institucional, es una jugada de todo o nada para Macron. La esperanza de él es que se produzca una unión, lo que él llama una unión republicana. El cerco a la extrema derecha. Claro, todo contra la extrema derecha. Antes lo llamaban el cordón sanitario. Exacto. No podían pasar, otros lo llaman la línea roja, y Macron lo llama la coalición republicana. Entonces, es una aspiración demasiado ambiciosa, porque la derecha está muy peleada con Macron, a pesar de que Macron ha hecho un gobierno más de derecha que otra cosa, pero como prometió que iba a ser un poco de derecha y un poco de izquierda, al final se aisló de unos y de otros. Y la izquierda, que había logrado un éxito parlamentario muy grande en las últimas elecciones legislativas, para presentarse a las elecciones parlamentarias europeas, salieron desunidos y peleándose por sus propias bases, y algunos con errores políticos muy grandes. Por ejemplo, Mélenchon, que es el personaje de izquierda más visible y quien ha acaudillado la última unidad de lo que fue el movimiento que se llama la Nueva Unidad Popular Solidaria, el LUPES, tuvo como bandera principal de la campaña política para las elecciones parlamentarias europeas el problema en Gaza, Israel, Gaza, que por supuesto conmueve mucho la opinión pública, pero que en el momento de votar no les preocupa tanto, les preocupa el nivel de vida, los precios, el costo de los combustibles, el problema de la inmigración, de la seguridad y todos esos problemas que son más o menos los mismos que tenemos en otras partes del mundo. No hay que olvidarse que de los grandes movimientos populares que han habido últimamente tenían que ver con la jubilación, en la reforma de la seguridad social, cosa que también conocemos nosotros en otros lados. Leo, y en estas elecciones europeas, ¿crees que tuvo entonces una incidencia en los resultados la postura de los países del bloque en relación a la política del gobierno de Israel con Palestina? No, creo que no. Creo que todo lo que se jugó tiene que ver con el sentimiento de inseguridad económica y de inseguridad social, que a veces se expresa poniendo el dedo apuntando a la migración, pero que es más bien el frenazo de los últimos años de políticas neoliberales, de aprete de los gastos sociales y todo eso que ha deteriorado el nivel de vida de la gente, acá y en los otros países europeos en los que se aplicaron el mismo tipo de políticas, porque también son 27, no es homogéneo lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el costo que está pagando la izquierda por ir separada en países de tanto peso, ¿no?, para el bloque, como por ejemplo Francia, como por ejemplo España? Es tremendo, es doloroso ver cómo han perdido contacto con la tradición de luchas y del movimiento popular, del cual son muy capaces de movilizar. Las manifestaciones que hubieron este año eran impresionantes. La gente sale, la gente tiene ganas. Lo que falta es una visión, un relato, un proyecto, algo unificador. Y en el momento... Hay una gran trampa en todo esto. En el momento de votar, los pequeños grupos están tratando de llegar sin falta al 5%, porque si tienen el 5% de los votos, entonces le reembolsan los gastos, te pagan por cada voto que tuviste. Entonces al final lo único que le importa es tener votos, y se pelean con nosotros para sacarse los militantes, en vez de estar pensando más grande el movimiento popular. Falta creatividad en ese sentido. No es que no la haya, porque hay mucha discusión, pero la estructura política de la izquierda ha quedado un poco anquilosada, en mi opinión. Además llamamos izquierda algo que, bueno, es el Partido Socialista aquí, que remontó un poco después de haber tenido un golpe muy fuerte en las últimas legislativas, pero que son de una izquierda, de una
prudencia extraordinaria. En realidad son partidos que no cuestionan demasiado, sino que por supuesto tienen una mayor sensibilidad popular, digamos. Sí, en realidad, Leo, pensando justamente en otros partidos menores, a los que de repente tú llamarías justamente más a la izquierda, en realidad ni siquiera muchos llegaron al 5%. Pienso por lo menos en el caso de España, ¿no? Donde a Sumar y Podemos no llegan a ese porcentaje. Se pincharon, sí. Ahí tuvo la suerte Sánchez, que mantuvo una posición bastante sólida, apenas un poco más de un 1% de diferencia con el Partido Popular. Salió segundo, pero eso no cuestiona su gobierno. Pero lo que es izquierda, es decir, un planteo de otro mundo posible, esto parece no estar a la orden del día en el momento que es más necesario. Puede ser que cambien las cosas. Esa era tu primera pregunta. La segunda pregunta... No, en realidad solo hacía mención a esto, justamente, a cómo algunos de estos partidos no habían llegado al 5%, y que pasa en el caso de España con este partido, se acabó la fiesta, que es un partido nuevo, y sin embargo saca lo mismo que Sumar, un partido de ultraderecha. Está pasando, en todos los panoramas políticos hay no una renovación, pero hay nuevas iniciativas, y en algún momento va a aparecer algo que sirva para consolidar una visión un poco más valiente, más progresista de hacia dónde puede ir el proyecto europeo. Proyecto europeo que es muy criticable desde muchos puntos de vista, pero que garantizó el único 3/4 de siglo de paz en la historia de Europa, que tiene 1000 años de estar peleándose unos países con otros y masacrándose. No hay que olvidarse que el siglo XX estuvo marcado por decenas de millones de víctimas en 2 guerras mundiales, cuyo territorio fue Europa. O sea que Europa no nació de un repollo ayer de mañana, está fabricada sobre una historia que ha sido muy dura. Entonces, quienes tienen ese proyecto y lo defienden, y yo también lo defiendo, es decir, me parece que es muy civilizatorio, pero que ha quedado en manos de gobiernos que no evolucionaron a la altura de las necesidades nuevas que existen. En fin, es una discusión media larga como para empezarla ahora. Y viniendo aquí a la región, ¿cómo te parece que pueden impactar los resultados de estas elecciones en América Latina? Es muy importante que a Europa le vaya bien, porque ¿qué nos queda a nosotros? Tenemos China como el principal socio comercial y Estados Unidos entre los principales como inversor, pero sobre todo el hermano mayor que prefiere consolidar el occidente porque está ya en guerra con China. Y tenemos Europa, que es segundo socio comercial y que tiene mayores espacios políticos para nosotros. Yo creo que si fuéramos capaces de pensar un poco más como América Latina y no como un rinconcito del Río de la Plata, pensáramos un poco más grande, nos escucharían un poco más. Que le vaya bien a Europa significa que hay un espacio en donde podemos quizás revolcarnos mejor cuando la tenaza del antagonismo chino-norteamericano empiece a apretar, cosa que es ineluctable, que está pasando y va a pasar cada vez más. Nos importa un tercer gran bloque, que es tercer gran bloque, digo, pero es el primer bloque comercial del mundo, son 370 millones de habitantes con niveles de vida altos y de cultura altos. La necesitamos como interlocutor y como socio, pero no lo vamos a lograr si queremos hacerlo solos. Leo Harari, analista internacional, muchas gracias por estar una vez más en Nada que Perder. Mucho gusto, a las órdenes y un abrazo para todos. Hasta la próxima.